16 y vamos a leer los versículos 13 al 15. Cuando usted lo tenga, dice amén. Leemos juntos la palabra del Señor. Léalo conmigo en voz alta si puede. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Oramos, Señor, que en esta ocasión, Señor, una vez más tú nos hables a través de ella, que podamos entender estas verdades y salir de aquí sabiendo que realmente hay vida en tu palabra. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús y oro que me ayudes a exponer esta palabra a tu pueblo con claridad, con poder, que haga el efecto que tú quieres que haga en cada vida, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez más estamos hablando de este pasaje y realmente creo que va a ser la última vez por ahora, antes de ir a otro tópico. Pero el tópico de ser guiados por el Espíritu, el tópico de que somos morada de Dios en el Espíritu y que realmente el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, es tan importante que no hay suficientes palabras para recalcar lo que este pasaje nos enseña. La semana anterior mencioné que el Espíritu Santo nos guía cuando nosotros ponemos atención a la palabra de Dios. Y te guié hacia la ilustración de María y Marta cuando Jesús entró a su casa. Y realmente María empezó a oír la palabra de Jesús sentada a sus pies, mientras Marta, su hermana, hacía los quehaceres de la casa. Marta se quejó, le dijo: Señor, ¿no te importa, no tienes cuidado que mi hermana no me ayuda a servir y estoy sirviendo sola? Dile que me ayude. Pero Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, con muchos quehaceres, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. Y ahí te mencioné que Jesús nos enseña, y esto es muy importante y por eso lo recalco, que hay muchas cosas importantes en la vida. Muchas cosas. El matrimonio, la familia, la salud, la economía. Hay muchas cosas importantes, pero solo una cosa es necesaria, de acuerdo a Jesús. Y eso que es necesario es oír con atención la palabra de Dios. Amén. Y realmente Él dice algo de María que me gusta, porque Él dice: y María ha escogido la mejor parte o la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, cuando dice María ha escogido, está hablando acerca de que María escogió. No es que a María le tocó la parte de oír la palabra y a Marta le tocó la parte de hacer los quehaceres de la casa. No, sino que María escogió oír la palabra. Es algo que tú y yo escogemos. Es algo que tú y yo escogemos. ¿Me está entendiendo? No es algo que nos toca a unos y a otros no. Si tú quieres vivir una vida próspera, una vida bendecida, una vida victoriosa, es imprescindible, es necesario oír la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Es algo que nosotros hacemos. Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios conoce cada detalle de nuestra vida. Dios conoce cada detalle de nuestra existencia. Él sabe dónde vamos a tropezar. Él sabe dónde vamos a necesitar su sabiduría. Él lo sabe todo. Y Él nos dice: prepárate antes que venga el momento de la dificultad. Para que cuando venga ese momento tú estés listo, estés armado, estés capacitado, equipado para enfrentar tu problema y salir adelante y prosperar tu camino. O sea que Dios no va a prosperar mi camino. Yo voy a prosperar mi camino, pero usando su palabra. Usando su palabra. Hago este énfasis porque muchas veces decimos: Dios me va a prosperar. Oh, si Dios quiere, Él me prospera, y si Dios no quiere, Él no me prospera. Hablando superficialmente, así es. Pero realmente la palabra de Dios no lo dice de esa manera. Dice que tú y yo vamos a hacer prosperar nuestro camino. Pero obviamente solo cuando ponemos la palabra de Dios en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque su palabra es su sabiduría.
Su palabra es su inteligencia. Su palabra nos da dirección. ¿Está entendiendo eso esta mañana? O sea que hay un papel que yo tengo que jugar. Hay una responsabilidad que yo tengo que poner en la vida. Dios va a hacer solamente lo que a Él le toca. Yo voy a hacer lo que Dios dice que a mí me toca. O sea, yo tengo que ser diligente en lo que Dios dice que a mí me toca. Aleluya. Por eso Él le dijo a Marta, María ha escogido la mejor parte, que es oír mi palabra, la cual no le será quitada. Gloria al nombre del Señor. Ahora, cuando tú y yo ponemos atención a la palabra de Dios en nuestra vida práctica, en nuestra vida personal, pasa algo muy, muy importante que yo quiero recalcarlo en esta mañana o quiero enfatizarlo usando una ilustración de la Escritura. Yo quiero que tú mires en el libro de Lucas, capítulo 24. Yo mencioné esto en el día de resurrección, pero creo que es parte de lo que nosotros necesitamos entender en este contexto de ser guiados por el Espíritu. El Espíritu nos guía cuando nosotros ponemos atención a la palabra de Dios. Dilo conmigo, el Espíritu Santo me guía cuando yo pongo atención a la palabra de Dios. Sí, Señor, así es. En este capítulo 24 tenemos la historia de dos discípulos de Jesús. No eran dos discípulos de los más íntimos, porque realmente Jesús tenía 12 discípulos a quienes Él llamó apóstoles. Y era el núcleo más íntimo de Él, con quien Él estaba más a menudo. Pero realmente Jesús tenía muchos más discípulos. Y estos dos discípulos de aquí, que aquí habla la Escritura, van en el primer día de la semana, 3 días después de la muerte de Jesús, y van conversando en el camino a Emaús, de Jerusalén a Emaús, una distancia quizá dicen algunos de 7 millas, y van allí caminando y van conversando y se van lamentando de lo que ha pasado. Encontramos esta historia en el versículo 13, dice, y he aquí, 2 de ellos, o sea, 2 de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, el mismo día que Jesús resucitó, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ahora, yo quiero que pongamos atención a esta situación. Estos 2 discípulos van caminando y hay mucha tristeza en su rostro. Hay mucha tristeza en sus vidas. Jesús mismo se acerca y camina con ellos, pero ellos no lo conocen. Ellos no reconocen que es Jesús. La Biblia no nos explica por qué no lo reconocen, pero nos da alguna información al respecto. Dice la Biblia que los ojos de ellos estaban velados. La palabra velado significa estaban impedidos o estaban retenidos para no poder ver. La palabra habla de un poder, de una fuerza. Quiere decir que había una fuerza, un poder que estaba impidiendo que ellos reconocieran a Jesús. Jesús va caminando con ellos, pero ellos no se dan cuenta que es Él. Ellos no lo reconocen a Jesús. Y ellos están hablando allí y Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Otra traducción dice, mirando sus semblantes que estaban muy tristes. Ahora, la tristeza es algo que es parte de la vida en este mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de aflicción. Y muchas veces la tristeza llega a nuestro corazón. La pérdida de un ser querido, problemas familiares, la enfermedad de alguien a quien amamos, situaciones económicas fuertes. Hay situaciones que causan tristeza. Parece que a ustedes no les causa tristeza nada. Amén. Pero hay una diferencia de estar triste y estar triste. Dice, ¿cuál es esa? Ok, todos somos vulnerables a momentos cuando hay tristeza que llega a la vida. Pero en este caso los discípulos estaban experimentando una tristeza que los había desolado. Una tristeza que se había apoderado de ellos, poniéndolos en una situación donde ellos habían perdido toda esperanza. Estaban desesperanzados.
estaban atribulados, estaban sin algún ánimo, se sentían como que el mundo se les acabó. ¿Por qué? Porque ellos habían seguido a Jesús y ellos habían creído que Jesús era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Ahora, en la mente del pueblo judío, el Mesías sería un individuo que vendría para establecer el reino de David y sentarse en el trono en Jerusalén y gobernar sobre el mundo. De manera que cuando ellos comenzaron a mirar a Jesús y a oír sus enseñanzas y a ver los milagros que hacía, ellos dijeron, este es el que nos va a librar de la opresión a la cual estamos sometidos por el Imperio Romano. Este es el que va a traer el cumplimiento de las profecías que Dios le dio a nuestro padre David. Y pusieron sus esperanzas en el Mesías como el libertador político, el libertador que vendría a establecer el reino de Dios en el trono allí físico de Jerusalén. Sin embargo, ahora ven que Jesús fue crucificado. Lo trataron como el peor de los criminales. Fue sepultado. Se les acabó las esperanzas. Se les acabó la ilusión. Aquel en quien pusieron la confianza los defraudó. No resultó ser quien ellos pensaban. Habían perdido parte de su vida siguiéndolo a él. Y ahora, ¿qué iban a hacer? Cuando nosotros miramos la situación de estos dos discípulos, podemos entender un poquito, digo un poquito y usted va a darse cuenta por qué, de lo que estaba pasando en sus estados de ánimo. Pero podemos también comparar la experiencia de ellos en aquel momento con la experiencia de nosotros muchas veces cuando nos encontramos con situaciones inesperadas que nos asaltan en la vida y que causan tristeza a nuestro corazón, pero comienzan a tomar dominio sobre nuestro espíritu y nuestra alma y se nos quita el ánimo de vivir, se nos quita el ánimo de cualquier cosa, de servir a Dios, de seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se nos acabó la esperanza. Porque la persona en quien confiamos nos dejó. Porque la situación no cambió como nosotros esperábamos. Porque le pedí a Dios y Dios no me escuchó. Cualquier cosa que sea la razón que nosotros pensamos, pero permitimos que la tristeza venga al corazón y tome dominio. Y una vez que la tristeza toma dominio de tu vida, tú eres víctima y tú eres realmente un candidato para vivir derrotado en tu vida. Iglesia, estamos viendo, no sé si has visto las noticias, personas en buena posición económica, personas con fama internacional que se han quitado la vida. Y padeciendo de gran depresión. Según dicen las noticias, en el tiempo en que estamos viviendo es cuando más suicidios se están dando. Suicidios no de personas que han llegado al fin de sus vidas porque no tienen dinero, porque no tienen salud. No. Personas que lo tienen aparentemente todo. Pero cuando la tristeza llega a tu vida, por cualquier razón que sea, y tú permites que tome el dominio de ti, tú te pones en una situación muy, muy complicada. ¿Por qué? Porque eres vulnerable a los ataques del diablo. Es el diablo el único que trae pensamientos suicidas a la mente. Es el enemigo el que trae pensamientos a tu mente de que tú no sirves para nada. De que nunca podrás llegar a ser nadie en la vida. De que la persona en más quien confiabas te traicionó y te envuelves en ese pensamiento y nada te saca de allí. Y hay algo muy particular en esto. Que mientras más tú te absorbes en los pensamientos negativos y de derrota y de problemas, menos puedes mirar la solución a tu problema. ¿Por qué? Porque lo único que tú miras es la oscuridad. Lo único que tú miras es aquello en que te estás envolviendo y no ves solución por ningún lado. Y no ves ayuda de ningún lado, pero tampoco la buscas, solamente estás enfocado en tu problema. Y cada vez que hablas con alguien es para contarle tu problema. Y es una vida difícil. Estos discípulos van contando su tragedia. Ellos están contando el uno al otro lo que ha sucedido. Y Jesús mira en ellos un semblante de absoluta tristeza.
Pero la parte más importante aquí que yo miro es que Jesús mismo va al lado de ellos y ellos no se dan cuenta. Y ellos no lo reconocen. Su situación está tan fuerte que ellos pierden toda sensibilidad para conocer a Jesús. Aleluya. Tú y yo como cristianos, la Biblia dice, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. Él es el ayudador, Él es el consolador que Dios ha enviado para que no estemos solos. Él ha venido para instruirnos. Él ha venido para darnos dirección en esos momentos cuando parece que se nos acabó el mundo. Él ha venido para darnos esperanza. Él ha venido para revelarnos a Cristo en nosotros. Aleluya. Amén. Sin embargo, de la misma manera que estos discípulos van caminando, Jesús va con ellos y ellos no lo pueden conocer porque están tan metidos en su problema. Así muchas veces tú y yo, teniendo al Espíritu de Dios con nosotros, teniendo a Cristo en nosotros, teniendo a aquel que Dios ha enviado para que esté en compañía nuestra todo el tiempo para que nos ayude. Estamos tan metidos en nuestros problemas que somos incapaces de reconocer la presencia del Señor con nosotros. Somos incapaces de reconocer y valorar esa presencia y prestar atención. Y yo creo que por eso esto es tan importante. Aleluya. Aleluya. Jesús le hace la pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? En la manera que este hombre contesta a Jesús da la impresión que se enojó. ¿Cómo es posible? Jerusalén no es tan grande. Cada persona que vive en esta ciudad o que está en esta ciudad sabe lo que pasó. Sabe lo que le hicieron a Jesús. Murió en la cruz. Ya hoy es el tercer día de esto. ¿Cómo es que tú no sabes? ¿De dónde vienes tú? ¿Eres tú forastero? Y todavía Jesús se hace el que no sabe. Y el versículo 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Que fue. No que es, que fue. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, la tristeza que ellos tienen es por causa de que han perdido la esperanza. Cuando tú pierdes la esperanza, dice un dicho popular, mientras hay vida hay esperanza. Pero cuando tú pierdes la esperanza, lo pierdes todo. Pero tú y yo necesitamos aprender a ser hombres y mujeres que pueden creer a Dios en esperanza contra esperanza. Aleluya. Como hizo Abraham. Iglesia, yo no digo así mientras hay vida y esperanza, sino mientras Cristo está en mi corazón hay esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Él es la esperanza de vida. Gloria al Señor. Verso 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. En otras palabras, unas mujeres ahí empezaron a hablar y dicen que sí, que la tumba está vacía, que tuvieron visión de ángeles. Y dos de los discípulos fueron y vieron que sí es cierto, que el cuerpo del Señor no está, o de Jesús no está. Pero ellos no lo creen. Ellos han oído el testimonio de las mujeres, pero ellos no lo creen. Ellos han oído el testimonio de los discípulos que fueron al sepulcro a ver y ellos no lo creen. Su tristeza es demasiado fuerte que no tienen capacidad de creer nada. No permitas que un estado de ánimo así llegue a tu vida. Amén. Dice, pastor, pero yo no lo puedo evitar. Usted no sabe lo que me está pasando. Mis problemas son muy grandes, mi enfermedad, mi situación.
Olvídate de tu problema, de tu enfermedad. El mismo Dios o el mismo Cristo que estaba caminando con estos discípulos está contigo. Y mira lo que dice la Escritura en el versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos. Eso no es una felicitación. La palabra insensato significa necio, sin sabiduría. Ahora, Él no les está diciendo que no tienen inteligencia. Y Él no está enojado con ellos. Él le está hablando en amor. Pero le está hablando la verdad. Iglesia, muchas veces a nosotros nos gusta que nos pasen la mano cuando estamos en problemas y dar lástima. Para que todo el mundo que se encuentra con nosotros nos diga: pobrecito, mira, yo no quisiera estar en tu lugar. Pero qué valiente tú eres. Porque sigue así, sigue así, sigue así. Nos pasan la mano y cuando nos quitan la mano, la agarramos, sigue, sigue, sigue. Nos gusta llamar la atención, nos gusta dar lástima, pero eso no glorifica a Dios. Tenemos que ser disciplinados y decir: yo no voy a contar mis penas a nadie. Yo voy a contar mis victorias y voy a contar lo que la palabra de Dios dice. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Ahora hay que ser fuerte y valiente para escoger no contar las penas y contar las victorias. Pero es la clave al éxito. Es la clave a ser guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no te guía cuando tú estás poniendo tu mente y tu corazón en tus problemas, en tus situaciones, en tu incredulidad y en tu temor. El Espíritu Santo no te guía en esa línea. El Espíritu Santo te guía cuando tú estás caminando en la palabra de Dios. No entiendo, pero yo creo a mi Dios. No entiendo lo que está delante, pero yo sé que Dios está conmigo. Yo no entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando, pero yo sé que yo estoy fortalecido en el Señor. Él es mi fuerza y Él me va a dar dirección precisa. Y yo voy a seguir hacia adelante porque Él me levanta. Esa es la actitud que Dios quiere ver en ti, que Dios quiere ver en mí. Ay, pero que usted no me entiende, pastor. Es lo que yo estoy pasando. Yo sé que muchas veces nuestros problemas pensamos que son los más grandes de los problemas. Pero vamos a tomar esta iniciativa de decir: mayor es el que está conmigo que el más grande de mis problemas. Vamos a tomar esto como una realidad espiritual y no como una teología nada más, una doctrina. Si Jesús dijo: el Espíritu Santo vendrá para ser mi consolador, mi ayudador, mi guía, mi fortaleza, vamos a creerlo así. Él ha venido no para estar allí a mi lado y decir: qué bien luces. No, Él ha venido para ayudarme en los momentos que yo necesito de su ayuda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús les dice: insensatos y tardos de corazón. Tardos de corazón. Mira el versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús les dice: ustedes son tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Ellos habían leído los profetas. Ellos habían oído a Jesús hablarles de que era necesario que Él fuera a la cruz, de que Él padeciera y que Él resucitara de entre los muertos. Era parte del plan de Dios. Es necesario. Y aquí el versículo 26 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Ustedes piensan que el Cristo los traicionó o que Jesús no era en realidad el Cristo, el Mesías? No era quien Él decía que Él era, porque murió en la cruz y fue sepultado. No era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera todas esas cosas y que entrara en su gloria. En otras palabras, no era necesario, no era parte del plan de Dios que Él padeciera todo eso y entrara en su gloria. En otras palabras, era parte del plan de Dios. Jesús tenía que padecer, Jesús tenía que sufrir, Jesús tenía que morir. ¿Por qué? Porque Él estaba muriendo por nosotros, en nuestro lugar. Y una vez que Él resucitara, Él iba a entrar en la gloria de Dios, llevándonos a nosotros a esa gloria también. Alabado sea el nombre del Señor. Era parte del plan divino. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras. Diga conmigo: todas las escrituras. Lo que de Él decían. Jesús comenzó a aprovechar aquel momento para enseñar.
Jesús comenzó a aprovechar aquel momento para abrirles el entendimiento. Iglesia, lo único que nos ayuda en la debilidad es la palabra de Dios. Lo único que nos ayuda en la enfermedad es la palabra de Dios. Lo único que nos ayuda en el problema económico es la palabra de Dios. Lo único que nos ayuda cuando sentimos que el mundo se nos acabó es la palabra de Dios. Amén. Por eso Jesús dijo de María, María ha escogido la mejor parte. Gloria al Señor. Y ahora Jesús dice, Jesús comienza a enseñar. Pero me llama la atención que comienza a enseñar desde Moisés. Quiere decir que Jesús comienza a hablarles, a enseñarles las escrituras desde el tiempo de Moisés, pasando a los profetas, todo lo que los salmos dicen acerca de él. Pero me llama la atención que dice, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras. En todas las escrituras. Para usar todas las escrituras le tomó tiempo a Jesús. Pero cuando dice todas las escrituras es importante. ¿Sabe por qué? Porque los judíos, cuando leían las escrituras, ellos creían lo que los profetas habían dicho. Ellos creían lo que los salmos decían. Ellos creían lo que Moisés decía. Pero por ejemplo en el libro de Isaías, ellos leían todos los capítulos de Isaías, los creían, pero cuando llegaban al capítulo 53 se lo saltaban. E iban al 54. El 53 para ellos ellos no lo entendían. ¿Por qué? Porque en sus mentes no cabía que se estuviera hablando allí del Mesías, cuando estaba hablando que el Mesías iba a sufrir, iba a llevar nuestros pecados, iba a llevar nuestras enfermedades, iba a sufrir nuestros dolores, iba a ser quebrantado. Ellos no podían entender en su mente natural que el Mesías, aquel hombre que vendría a ser el libertador de ellos, fuera a morir. Por eso Pedro le dijo a Jesús un día cuando Jesús le hablaba que era necesario que el Hijo del Hombre padezca de los sacerdotes y muera y resucita el tercer día. Pedro lo llamó para un lado y le dijo, Señor, nunca más digas esas cosas. Tú eres el Cristo. Pedro había acabado de hacer la gran confesión con su fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando él le dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, le estaba diciendo, tú eres alguien que nunca va a morir. Tú eres alguien que vino para reinar en Jerusalén. Porque Pedro no tenía el concepto de lo que Cristo significa en aquel tiempo. ¿Me está entendiendo? Y ahora cuando Jesús habla de que va a morir, de que va a sufrir, Pedro lo llama a un lado. No sigas diciendo eso. Y es cuando Jesús tiene que decirle, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Aleluya. Pero en el capítulo 53 de Isaías se habla de los sufrimientos del Mesías, pero también de su resurrección. Era parte del plan de Dios. Muchas veces tú y yo nos debilitamos en la fe. Nos hacemos o causamos que la tristeza nos embargue y el sentido de soledad y amargura llene nuestro corazón porque no entendemos el plan de Dios. Pero cuando tú cantas esa canción, tu gran fidelidad, tu misericordia es eterna. Tu amor es para siempre. Y cuando tú lees escrituras tras escrituras que nos dicen que Él está con nosotros, que en Él somos más que vencedores, que Él tiene un plan perfecto, que Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, aleluya. Tú tienes que decir, este momento que estoy pasando es un bache, pero de aquí me saca Dios, porque Él tiene un propósito conmigo y Él lo cumplirá. Aleluya. Aleluya. Cuando tomamos esta actitud, el Espíritu Santo está a la mano para guiarnos. Jesús enseñó eso. Jesús les enseñó eso. Jesús les enseñó eso. ¿Por qué? En el plan de Jesús. ¿Qué tan fácil hubiera sido para Jesús decirle, mírenme, no ven que yo soy? Mírenme, miren mis manos, miren mi costado. No ven que yo soy. ¿Qué les pasa a ustedes? Jesús no hizo eso. Jesús empezó a enseñarles las escrituras. ¿Por qué? Porque son las escrituras las que abren el entendimiento. Son las escrituras las que cambian la actitud interna. Son las escrituras las que cambian la situación de tristeza a gozo, de debilidad a fuerza. Amén. Si tú miras conmigo rapidito en Isaías capítulo 53.
vas a mirar que allí en Isaías 53, que es el capítulo que habla acerca del sufrimiento y la gloria del siervo de Jehová, que se está refiriendo al Mesías. Pero que los judíos lo rechazaban este capítulo porque no podían comprender que el Mesías sufriera y muriera. Sin embargo, en este capítulo no solamente se habla de sus sufrimientos, sino se habla de su resurrección. Mira allí el versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento o a enfermedad. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, aquí está hablando de resurrección. Él será quebrantado. Él será sujeto a padecimiento. Él pondrá su vida. En otras palabras, morirá en expiación por el pecado. Pero él verá linaje. Él verá descendencia. Él verá que viene un pueblo detrás de él. Por causa de su muerte. ¿Cómo lo puede ver si murió? Vivirá por largos días. ¿Cómo va a vivir por largos días si murió? Aquí está hablando de resurrección. El profeta está hablando de que el Mesías resucitaría. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sí? El profeta Isaías está plasmando allí que Jesús moriría, pero Jesús resucitaría, y por causa de su muerte y su resurrección, por el conocimiento de lo que él hizo, muchos serían justificados delante de Dios. O sea, yo puedo citar aquí muchas más escrituras, pero el tiempo no me lo permite. Pero esta es una de ellas que nos da la clave, porque dice que Jesús les comenzó a declarar todas las escrituras, no algunas, todas las escrituras, incluyendo Isaías 53. Lo que de él decía. Ahora, vuelve a Lucas 24. En el versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Llegaron al lugar donde iban. Pero él se hizo como el que iba a seguir el camino. A propósito. ¿Por qué? Verso 29. Mas ellos le obligaron a quedarse. O le persuadieron. La palabra obligaron en realidad significa le persuadieron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ahora yo quiero llamar tu atención acá. Era tan grata la compañía con este desconocido. Era tan grato lo que ellos estaban aprendiendo. Era tan refrescante lo que ellos estaban escuchando de este desconocido, que cuando vieron que llegaron al lugar de destino y él iba a seguir su camino, le dijeron: no sigas, entra con nosotros. Ya va a anochecer, quédate acá con nosotros, pasa la noche aquí. ¿Por qué? Porque el deseo era que él le siguiera hablando a ellos. Hay algo aquí interesante. Él hace como el que va a seguir su camino. ¿Sabes por qué? Porque él nos muestra aquí que él no entra donde no lo llaman. Amén. Tú y yo tenemos necesidad de Jesús. Tú y yo tenemos necesidad del Espíritu Santo. Él conoce, pero él no va a entrar a donde no lo llaman. Él quiere que lo invitemos. Él quiere que le digamos: Espíritu Santo, ayúdame a entender esta palabra. Espíritu Santo, dame dirección en este problema. Espíritu Santo, toma mi vida y guíame. Pero él sabe que yo lo necesito. No, él quiere oír tu voz, tus palabras, diciéndole: yo te invito, entra. Él es gentil. Él no hace lo que no le llamamos a que haga. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Nosotros somos de la corriente que todas las culpas se las echamos a Dios. Vienen problemas a nuestra vida. Dios me mandó esto. Él sabe por qué me lo mandó. Y solo Él me lo puede quitar. Eso no es cierto. Hay cosas que vienen a nuestra vida que Dios no las mandó. El diablo las mandó. Pero el diablo mismo se encarga de hacernos ver que fue Dios el que la mandó. Porque cuando tú dices: Dios me lo mandó, tú no hay manera que digas: Dios me lo... No, yo no puedo con Dios. Pero hay muchas cosas que tú y yo sufrimos aquí en la tierra que no es porque Dios nos lo mandó. Dios es el que bendice. Pero Dios lo permitió. Dios lo permitió porque tú lo permitiste. Yo le he dicho esto otras veces, pero la primera vez que yo oí esa frase, a mí me chocó, pero después me di cuenta que es verdad.
Dios permite lo que yo permito. ¿Por qué? Porque cuando yo muestro incredulidad, duda, temor a la palabra de Dios, yo estoy permitiendo que el enemigo tome ventaja sobre mí y me oprima. Y Dios lo permite. ¿Por qué? Porque yo lo permito. Si Dios no lo permitiera, Él lo hubiera evitado. No. Porque Él te dio a ti libre albedrío. Él te dio a ti el poder de escoger. Aleluya. Hemos sido enseñados mal en ese aspecto. Ay, pastor, pero lo que me está pasando, Dios me lo mandó para enseñarme una lección. ¿Cuál lección? ¿Ya la aprendiste? Hay gente que llevan con esa filosofía toda su vida y no han aprendido ninguna lección. Dios no se equivoca. Cuando tú como padre de familia disciplinas a tu hijo de una manera y no te da resultado, tú cambias la táctica. Si Dios te está dando lecciones a través de enfermedades, de castigo, de problemas económicos, que tú te ves como esto me lo mandó Dios, y esto también me lo mandó Dios, y esto también me lo mandó Dios, y Dios mío, ¿hasta cuándo me vas a seguir mandando cosas feas para enseñarme lecciones? Y yo no aprendo ninguna lección. Dios dice, pues mi método no funciona. Yo necesito cambiar la táctica. Dios no manda calamidades para enseñarnos nada. Dios tiene su palabra para enseñarnos algo. Ahora, de que las calamidades nos dan lecciones, sí es cierto. Que aprendemos de los errores que cometemos, es cierto. Y que Dios puede tornar lo que nos pasa mal para su gloria, también es cierto. Pero Él no es el causante. Hasta que no aprendemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, no vamos a entender el resto de la palabra. Aleluya. ¿Me estás entendiendo eso? Un esposo y una esposa que están en conflicto porque cada uno quiere hacer las cosas a su manera, no se someten a la palabra, terminan en divorcio. Luego dicen, bueno, Dios sabe por qué me divorcié. Seguramente era la voluntad de Dios. No. Aleluya. Te divorciaste por causa de tu terquedad, de no someterte a la palabra de Dios. No te quedes callado, estoy hablando muy bonito. Amén. Sí, iglesia, la Biblia dice el esposo es cabeza del hogar y es el que se somete a Cristo, y la esposa debe someterse a su esposo. Cuando el esposo se somete a Cristo, va a caminar ese hogar con la autoridad de Dios y la esposa va a sentirse bien, sujeta a su marido. Pero cuando la esposa dice, yo no me sujeto a nadie, esa esposa no está caminando en la palabra. Y el esposo dice, bueno, tú te sujetas a mí porque a mí me da la gana y yo no tengo que sujetarme a Cristo ni a nadie. Ese esposo también está haciendo lo que le da la gana. Entonces ahí empieza el problema, empieza el conflicto. El esposo quiere que ella sea muy bíblica, pero él mismo no es bíblico. Terminan como perro y gato. Y entonces dice, bueno, Dios nos estará enseñando alguna lección. Sí, claro que está enseñándote alguna lección. La lección es que es par de incrédulos y par de tercos que no hacen lo que Dios dice que se debe hacer. ¿Tú me estás entendiendo lo que estoy hablando? O sea, yo quiero ponerte el cuadro de una manera que tú entiendas que muchas de las cosas que nos pasan en la vida no es voluntad de Dios, ni es porque Dios lo permitió, porque Él quiso para enseñarnos lecciones. Es porque nosotros lo hemos permitido con nuestra desobediencia, terquedad y corazón duro. Claro que esa palabra nos toca, porque nos sentimos responsables. Mientras nosotros le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa, nosotros no somos responsables. No, Dios sabe lo que está haciendo. Él quiso ponerme esta enfermedad y Él me va a matar con esta enfermedad. Pues, ok, así sea porque Él lo hizo. Eso me quita a mí la responsabilidad. Es muy bueno decir, bueno, todo lo que me pasa es culpa de Dios. Dios es culpable. Eso no es así. Estos discípulos están tristes, desolados, desesperanzados. Se les acabó la ilusión. Pero no es porque ellos tienen razón. Es que ellos han sido incrédulos.
Ellos no creyeron a los profetas. Ellos no creyeron a lo que Jesús les enseñó. O sea, no es problema de Dios, es problema de ellos. No es problema de Dios, es problema tuyo. Es problema mío. Por eso Jesús le dijo a Marta, María ha escogido la mejor parte. Porque la palabra de Dios me da entendimiento del plan de Dios. La palabra de Dios me ilumina mi mente. La palabra de Dios me dice dónde está la respuesta a mi situación, a mi problema. Y el Señor quiere que le invitemos. Espíritu Santo, ayúdame a entender esto. Espíritu Santo, dame claridad en esta situación. Espíritu Santo, yo sé que parece que el cuadro no tiene salida. Parece que la oscuridad es infranqueable. Pero Señor, tú estás conmigo y tú siempre me das la salida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir, me está hablando Dios? Miren el libro de Primera de Corintios, un momentito allí nomás. Primera de Corintios 10, en el versículo 13. Gloria al Señor. Y mira lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba. La palabra puede significar tentación o puede significar prueba. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, todo lo que nos pasa en esta vida es porque somos humanos. Como seres humanos sentimos, como seres humanos nos equivocamos, como seres humanos experimentamos aflicción, como seres humanos experimentamos problemas. Porque somos humanos, porque estamos en un mundo de aflicción. ¿Me está entendiendo? No porque Dios envía calamidades y pruebas acá. No. Dios no necesita eso para ayudarnos. Sufrimos porque estamos en un mundo donde se sufre. Pero mira lo que dice. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él da la salida. Cuando viene la tentación, no mires la tentación, no mires la prueba, mira la salida. Mira la salida. Si pasara algo aquí ahora mismo, que hay un incendio o que hay un terremoto, cualquier cosa, ahí está exit. Si tú te encierras, está temblando, se está quemando el edificio y se está quemando, pero no miras al exit, no haces por salir. Te vas a quemar, se te cae el edificio encima. Pero ¿qué es lo que el sentido común nos dice? Buscar la salida. Amén. Dios dice, cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene el momento, cuando viene la tristeza, cuando el diablo quiere arruinar tu vida, busca la salida. No te enfrasques en el problema, no te enfrasques en la oscuridad, no te enfrasques en la tempestad. Mira la salida. Porque Dios siempre tiene una salida para cada situación. Aleluya. Eso es lo bonito de Dios. Eso es lo bonito de Dios. Ahora mira lo que dice allí en Lucas 24, 29. Mas ellos le obligaron o le persuadieron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Dijeron, oh, ese es Jesús. Pero entonces Él se desapareció de su vista. Verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras o nos exponía o nos explicaba las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Yo quiero que prestes atención a esta palabra, en esta parte, porque es tan importante. Cuando Jesús le explicaba la palabra, las escrituras, lo que de Él decían, ellos dicen, el corazón de ellos ardía. Esto es una frase figurada, obviamente, pero está diciendo que una pasión bonita estaba viniendo al corazón.
algo agradable, fuego. Ellos lo comparan con fuego ardiendo en el corazón, produciendo alegría, produciendo ánimo, produciendo esperanza, produciendo fe. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. El diablo puede traer a tu vida lo que él quiera traer, pero cuando tú eres sabio para mirar la escritura, para mirar lo que Dios dice en su palabra a tu vida, en tu situación, esa palabra produce en ti un fuego interior que causa gozo, causa alegría, causa esperanza, causa inspiración, causa fortaleza, causa fe, convicción de que yo voy a salir adelante. El Señor está conmigo, no importa lo que el diablo traiga contra mí, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Aleluya. La palabra de Dios es fuego. La palabra de Dios es fuego en el corazón del que la recibe. Hay poder en la palabra de Dios. Iglesia, cuando te digo ponte a meditar la palabra, pon atención a la palabra, no es simplemente como una disciplina allí que te hace decir, hoy, pero qué tremendo, tengo que pasar un tiempo cuando tengo otras cosas que hacer. No, es porque esta palabra es vida, es poder, es fuego, que una vez que prende en tu corazón, te impulsa a ti. No hay persona que esté triste, por muy triste que esté por su situación, que permita que esta palabra llene su espíritu, que siga triste. No hay persona que esté debilitada, por muy débil que se sienta, que permita que esta palabra llene su corazón, que siga debilitada. No, algo cambia en el interior del individuo que abre su corazón a esta palabra viva. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras. No ardía, wow. No ardía. Con razón sentíamos algo tan bonito. Con razón, es que es el Cristo. Él ha resucitado. Sus ojos fueron abiertos cuando la palabra llenó su corazón. El Espíritu Santo nos guía, no al conocimiento de los 5 sentidos, sino al conocimiento revelado en la Escritura. Convicción en el corazón produce visión y revelación a las cosas de Dios. Ellos vieron a Jesús, conocieron a Jesús cuando la palabra llenó sus corazones. Nuestra percepción espiritual falta cuando el corazón está vacío de la palabra. Amén. Mira Jeremías capítulo 15, por favor, en el Antiguo Testamento. Jeremías 15, versículos 16. Ya estoy terminando. Jeremías 15, versículo 16. Dice la Escritura. Cuando lo tengas dices amén. Quiero que lo encuentres conmigo. Aleluya. Aleluya. Fueron halladas tus palabras. ¿Y qué dice? Y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Proverbios 4 dice que cuando ponemos atención a la palabra es vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Yo las comí quiere decir yo las creí, yo las recibí, yo las medité, yo les puse atención hasta que eso hizo algo en mi espíritu. Yo las comí y cuando yo las comí dice fueron por gozo y alegría de mi corazón. No puede ser lo mismo una vez que esa palabra toma el dominio en el corazón, en el espíritu del hombre. No hay tristeza que prevalezca. No hay debilidad que prevalezca. No hay desesperación que prevalezca cuando esa palabra toma el trono en tu corazón. Esa palabra es gozo y alegría de tu corazón. Pero miren el capítulo 20 de Jeremías. En el versículo número, esto es tan importante. Versículo 9. Jeremías 29. Jeremías es un hombre que por profetizar la palabra de Dios al pueblo se ha buscado un montón de problemas. El pueblo lo ha
lo ha torturado, lo ha metido en prisión, porque no quieren oír la voz de Dios. Y él dice, y dije, no me acordaré más de él, dice Jeremías, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. La palabra de Dios es como fuego ardiente metido en tus huesos. Es más que papel y tinta, es poder de Dios. Mira el capítulo 23 de Jeremías, versículo 29. Jeremías 23, 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Cuando permitimos que la palabra entre, cuando decimos, Espíritu Santo, enséñame, háblame tu palabra, yo me pongo en tus manos. ¿Sabe qué significa eso? Quitar todo prejuicio religioso. Quitar todo aquello que ha influenciado nuestro pensamiento con tradiciones humanas. Porque mi abuelo me enseñó, mi padre me enseñó, mi tío me enseñó así. Borrar eso de tu mente y decir, yo voy a disponerme a que Dios me enseñe. Aunque lo que Dios me enseñe vaya en contra de lo que mi abuelo me enseñó, yo quiero someterme a la palabra de Dios y no a la palabra de mi abuelo. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me guíe. Yo quiero que Dios me enseñe su palabra. Cuando permitimos eso al Espíritu Santo, Él comienza a darnos entendimiento en la palabra. Y esa palabra es como fuego. Como fuego. Como martillo que quiebra la roca en dos. Está hablando el profeta del poder de esa palabra. Esa palabra tiene poder para quitar tu incredulidad y poner fe, para quitar el temor y llenar el corazón del amor de Dios, para quitar todo aquello que te está causando los problemas y poner en ti una nueva perspectiva. Dice, yo no creo eso. Por eso estás como estás. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No está hablando de bla, bla, bla. Está hablando del poder de sus palabras. El poder de sus palabras es como fuego. Y aquellos discípulos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? Ellos estaban experimentando el fuego de esa palabra en su espíritu. La palabra vivifica. La palabra inspira, la palabra motiva, la palabra da ánimo a aquel que no tiene ya ánimo de nada. La palabra viene y te da ánimo, te motiva y te inspira y te dice, todavía hay mucho más que yo quiero hacer contigo. No pienses que ya te vas a morir, porque yo puedo darte larga vida. Oh, iglesia, hay tantas cosas que yo quisiera decir. El Salmo 91, no lo vas a buscar, no tengo tiempo para eso. Pero habla de una vida larga en la tierra cuando somos obedientes a la palabra, cuando nos ponemos bajo el abrigo del Altísimo. Te satisfaré con larga vida, con larga vida. Con larga vida. Esa palabra destruye el poder de cualquier enfermedad. Esa palabra destruye el poder de cualquier depresión. Esa palabra destruye el poder de cualquier dificultad. Te satisfaré, te saciaré de larga vida. Te saciaré de larga vida. ¿Sabes qué significa eso? Que si tú tienes 95 años y todavía no estás satisfecho, todavía Dios te da más años hasta que tú digas, ya no quiero más años, ya estoy demasiado viejo, ya me voy con el Señor. Te saciaré de larga vida, pero hay que oír esa palabra, hay que darle entrada a esa palabra. Y no oír la palabra del diablo que te vas a morir en 5 años, que te vas a morir en 3 años, que ya lo que te queda es poco. Eso no viene de Dios. ¿No ardía nuestro corazón? Arde tu corazón cuando escuchas la palabra. Arde tu corazón cuando estás oyendo la exposición de la palabra del Señor. El salmista dijo, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. No a los intelectuales que piensan que se lo saben todo. A los simples. Jesús dijo, oh iglesia, yo tengo mucho que decir sobre esto. Pero mira lo que Jesús dijo en el capítulo 11 de Mateo. Mateo 11. Aleluya.
Y es para terminar ya se acabó el tiempo, ya no puedo seguir. Pero yo quiero que tú mires esto. Muchas veces nos las damos de que somos demasiado inteligentes y no nos damos cuenta que no somos nada inteligentes. Es que no me cabe en mi cabeza, yo he estudiado mucho, yo sé que... Olvídate tú. Los que han estudiado mucho, qué bueno que aprenden mucho, pero corren un riesgo, que se hacen incrédulos y escépticos a las cosas de Dios. ¿Ya lo encontraste? Mateo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños, a los humildes, a los que por mucho que sepan, dice: yo no sé nada comparado contigo. Yo me creía que sabía mucho hasta que te conocí. Yo me pensaba que me sabía todo lo que un hombre o una mujer debe saber hasta que conocí tu palabra. Yo me doy cuenta cuán poco yo sé comparado a tu sabiduría. Oh Señor, revélame. Oh Señor, abre mis ojos. Oh Señor, dame entendimiento. Oh Señor, yo necesito. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Espíritu Santo ha venido para guiarnos a toda la verdad de la palabra, pero Él quiere un corazón dispuesto. Él quiere un corazón que lo invite, un corazón que le diga: entra y guíame. Espíritu Santo, guíame. Aquí estoy yo con mi Biblia, pero yo necesito que tú me guíes. Si tú no me guías, yo no entiendo nada. Y si yo no entiendo nada, esto no me aprovecha para nada. Pero Señor, abro mi corazón. Y cuando tú tomas esa actitud, cada predicación acá, cada enseñanza, tú vas a sentir que arde tu corazón. Ese fuego de esa palabra que te va transformando de adentro hacia afuera por el poder del Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ponte de pie, dale ese aplauso fuerte al Señor en esta mañana, iglesia. La persona que permite eso en su vida es la que puede decir con convicción: más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya. Él es todo para mí. Él es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz y mi salvación. Ya no es algo que aprendió de otro, es algo que Él está experimentando dentro. Algo está pasando en tu corazón. Hay fuego en tu alma. Es el poder de la palabra que está haciendo su trabajo en ti para la gloria del Señor. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque tú eres real en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú revelas tu palabra a nosotros. Y tú tienes los mejores propósitos para nuestra vida. Somos tu pueblo y tú tienes grandes planes con nosotros como pueblo tuyo. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón delante de ti, a dejar de mirar los problemas como la última palabra, a dejar de embargarnos en la oscuridad del enemigo y poner nuestra mirada en ti y en tu palabra. Y tú cambiarás la tristeza en gozo, y tú cambiarás la debilidad en fuerza y poder, y tú cambiarás, Señor, y transformarás nuestras vidas. De gloria en gloria iremos, de poder en poder, y tu nombre será glorificado. Oh, adórale al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre.